Buenos días, alumnos. Yo soy la doctora Constanza Pérez. Hoy día vamos a dar inicio al curso de quinto año de oftalmología. En este curso la idea es que ustedes tengan las herramientas básicas para el próximo año poder enfrentarse al internado de mejor manera y tomar todos los conocimientos adquiridos este año para llevarlos a la práctica y poder enfrentarse a lo que es el paciente oftalmológico. Hoy día vamos a comenzar con la clase de anatomía y semiología. Vamos a partir específicamente con la anatomía para luego pasar a la semiología. Sabemos que dentro de todos los sentidos la visión es el sentido que el ser humano tiene más desarrollado. Es nuestro sentido dominante. Las fibras nerviosas constituyen un tercio del total de las aferencias cerebrales. Ya por eso también es el sentido con mayor representación cerebral de todos los sentidos. Y tiene dos funciones básicas. Una es la función óptica que todos conocemos, que es la interpretación de una imagen en la retina. Y la segunda es una función sensorial, donde se procesa el estímulo luminoso y se transmite al cerebro, para por ejemplo los ciclos circadianos. El ojo tiene un largo axial de aproximadamente entre 22 a 24 milímetros y un peso aproximado de 8 gramos. Acá en esta imagen podemos ver la imagen tomada de Charbat Gula, una imagen muy conocida en National Geographic, donde los ojos aparte comunican mucho dentro de nuestra expresión facial. El globo ocular consta de tres capas concéntricas. La capa más externa es la capa de la esclera y de la córnea. Ya tenemos que imaginarnos todo esto en tres dimensiones. La capa intermedia es la capa de la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, mientras que la capa interna es la capa de la retina y del epitelio pigmentado del iris y no pigmentado del cuerpo ciliar. En la siguiente imagen podemos ver cómo están distribuidas esa capa. Ya, entonces, de capa más externa, esclera y córnea, a las capas más internas, retina y epitelio pigmentado y no pigmentado. La esclera, como ya dijimos, es un componente de la capa más externa del globo ocular. Es el límite externo del ojo junto con la córnea. Va a cubrir todo lo que es el segmento posterior y se da inicio en el limbo esclerocorneal. Ese es el límite anterior. En las imágenes podemos ver la esclera, que también es punto de inserción de los músculos extraoculares, es bastante densa. Y también tenemos una imagen del límite anterior, donde podemos ver el limbo esclerocorneal, que se llama a la unión entre la córnea y el limbo, que es muy importante dentro de la anatomía ocular y vamos a ver en detalle más adelante. Es un tejido de color blanco. ¿Ya? Es tejido colágeno y tiene muy pocos vasos sanguíneos, lo que le da una gran resistencia. Va a ser nuestro punto protector frente a traumas oculares, por ejemplo. Hacia posterior, la esclera tiene una porción especial que se llama lámina cribosa. Esta permite la salida del nervio óptico fuera del ojo. Y sus funciones son contención y protección de los elementos intraoculares. Mantiene la forma esférica del ojo, altamente importante para poder tener una buena función visual, y es punto de inserción, como ya dijimos antes, de los músculos extraoculares. En la última imagen podemos ahora también ver un corte histológico de la esclera, en la que vemos la disposición organizada de las fibras colágenas con escasos vasos sanguíneos, y es lo que le da la gran resistencia a este tejido. A continuación, pasamos a la segunda parte de la túnica más externa del globo ocular, que corresponde a la córnea. La córnea es un tejido 100% transparente y para lograr esta transparencia depende de tres elementos centrales. Uno es completamente avascular. Si tenemos una córnea en la cual empiezan a crecer vasos, esa córnea va a ir perdiendo transparencia. Tiene una disposición altamente organizada de las fibras colágenas. Como podemos ver en el corte histológico que tenemos a mano derecha, es muy distinto de la imagen que vimos de la esclera previamente. También son fibras colágenas, pero su disposición es altamente ordenada. Y el último punto muy importante es que el estroma tiene que estar 100% deshidratado para permitir la transparencia. Cuando el estroma se hidrata, sea por inflamación o por alguna otra causa, se pierde la calidad de la visión y se empieza a tener visión borrosa. ¿Ya? Tiene aproximadamente 12.5 milímetros de diámetro y va a cubrir todo el segmento anterior del globo ocular. Está compuesta por, digamos, tres capas principales. Siempre lo podemos dividir más, pero por motivos
para hacer más fácil el estudio, vamos a decir que tiene 3 capas. La primera es el epitelio, que es plano pluriestratificado no queratinizado. Tiene una alta capacidad mitótica, ¿ya? Y una resistencia a traumas e infecciones. Es nuestra primera barrera frente a todo lo que pueda tocar o dañar el globo ocular. La alta capacidad mitótica es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando tenemos una desepitelización, una lesión solamente del epitelio, esta se puede recuperar en un tiempo tan corto como 6 horas. Por lo general nosotros decimos 12 horas. Y ahí la causa de por qué, que van a ver más adelante, en la cual cuando nosotros sacamos un cuerpo extraño, le dejamos un parche al paciente por 12 horas. O hay una desepitelización por algún otro motivo, basta un parche, un sello ocular por 12 horas para que el epitelio se haya regenerado. El estroma, que es la capa intermedia, bastante más densa, esta no se recupera tan rápido cuando sufre una lesión, tiene una cicatriz posterior, y el endotelio, que tiene la gran función de mantener la deshidratación, ¿ya? Es extraordinariamente sensible y ese también es un componente evolutivo sumamente importante. Esto lo da el nervio trigémino mediante la rama oftálmica, que es parte de la primera división del nervio trigémino. Las funciones de la córnea son: 1. Ser una superficie lisa y transparente. Esto es altamente importante, ya que es el principal lente del ojo. Aparte, le da protección al globo ocular. El globo ocular nosotros decimos que es un sitio de privilegio inmunológico. ¿Por qué? Porque está completamente excluido del resto del cuerpo. Tanto la esclera como la córnea van a separar todos los contenidos intraoculares del resto del cuerpo para que nunca sean conocidos por el sistema inmune. Y en los vasos también se encuentra la barrera hematorretinal, que es muy similar a la barrera hematocerebral, o sea, tampoco permite el conocimiento de nuestro sistema inmune, por parte del sistema inmune, de los elementos que se encuentran dentro del ojo. Y aparte mantiene la forma esférica del mismo. El film lagrimal, si bien no lo dijimos en las capas anteriores, es altamente importante, ya va a ir a cubrir la córnea y la conjuntiva, y está compuesto por 3 capas, desde la más interna, la que está en contacto con la córnea, que es la que vamos a ver más abajo en la imagen, es la capa de la mucina, producida por las células falciformes de la conjuntiva, aporta una buena distribución y una adherencia al film lagrimal al globo ocular. Intermedio está la capa acuosa, que es producida por las glándulas lagrimales y la que aporta mayor cantidad al film lagrimal. Es la típica que rebosa cuando lloramos, podríamos decir, ¿cierto? Y finalmente está la capa lipídica, que es producida por las glándulas de meibomio que se encuentran en los párpados. Ya esta capa es sumamente importante también, ya que aporta estabilidad, menor roce y superficie lisa. Las 3 capas son altamente importantes. La primera para la adherencia, la segunda es la que nos va a dar como la consistencia de la lágrima y la tercera es la que le va a dar estabilidad a la lágrima. Las 3 capas son necesarias para tener una buena película lagrimal, que es fundamental. Cuando no tenemos una buena película lagrimal, esta se vuelve irregular, provocando visión borrosa, que es uno de los síntomas de ojo seco. Y en segundo lugar, se empieza a exponer la córnea, provocando desepitelizaciones, lo que causa muchísimo dolor. La capa intermedia del globo ocular también se conoce como uvea, o también como túnica vascular. Se compone de 3 partes. La parte más anterior es el iris, después está una parte intermedia que es formada por el cuerpo ciliar y toda la parte posterior que corresponde a la coroides. El iris ya es altamente reconocido, es la parte que nos da el color a nuestros ojos, ya está compuesto por una apertura central que es la pupila, ya, y tiene músculos en su interior que son capaces de modificar el diámetro pupilar. Ya tenemos al músculo constrictor de la pupila que nos va a dar miosis y está inervado por el sistema parasimpático, y al músculo dilatador de la pupila que nos va a dar midriasis y está inervado por el sistema nervioso simpático. Hay varias nomenclaturas para recordar esto, pero por lo menos a mí me sirve siempre recordar cuando tenemos susto, cuando uno ve un gato con susto, lo primero que hace es dilatarse la pupila. Ya, al dilatarse la pupila entra más luz y nos permite estar atentos a todo el medio. Susto, sistema nervioso simpático, se dilata la pupila. Ya, la superficie posterior está cubierta por un epitelio pigmentario que impide el paso de la luz. Al tener esto, la pupila y el iris van a ser el gran determinante de cuánta luz va a entrar al globo ocular.
Y también está la superficie anterior, que va a tener los fibroblastos y los melanocitos que nos dan la coloración tan característica de nuestro iris. Un poco más posterior del iris vamos a tener el cuerpo ciliar. Su límite anterior es la raíz del iris, mientras su límite posterior está definido por la ora serrata, que es el inicio de la coroides y de la retina. En el dibujo que podemos ver a mano derecha, el cuerpo ciliar está delimitado para que se haga una imagen de su ubicación. Es bastante pequeño, posterior al iris, no se ve desde afuera del globo ocular, ¿ya? Pero tiene funciones muy importantes. Los procesos ciliares del cuerpo ciliar van a producir el humor acuoso, que va a circular por cámara posterior y cámara anterior. La pars plana va a producir el humor vítreo y el músculo ciliar va a ser el encargado de la acomodación del cristalino. Continuando con la uvea, dijimos que la tercera capa o la más posterior, la tercera parte es la coroides. ¿Ya? La coroides es el lecho vascular de la retina. Los límites externos son la esclera y el interno la retina. En esta imagen podemos ver cómo se hace una disección del globo ocular, se está disecando la esclera para ver todo lo que es la coroides, que tiene esta pigmentación sumamente importante. ¿Ya? El límite anterior va a ser la ora serrata, que ya la dijimos, ¿ya? Donde se inicia el cuerpo ciliar, y el límite posterior va a ser el nervio óptico. ¿Ya? La coroides se irriga mediante la carótida interna, después la arteria oftálmica y después las arterias ciliares anteriores y posteriores. Y sus funciones principales es proveer de nutrientes a la retina, ¿ya? Y en segundo lugar, esa coloración que les dije que era tan importante, al igual que en la pupila, acá absorbe los rayos luminosos que no son absorbidos por la retina, ¿ya? Permitiendo dar una imagen lo más clara posible. La retina es parte de la capa más interna del globo ocular. Sus límites anteriores son la ora serrata, posterior la papila, el externo la coroides y el interno es el humor vítreo. ¿Ya? Esto va un poco más interno que la coroides, ¿ya? Y se dice normalmente que tiene 10 capas histológicas. En este momento, y no va a la clase repasar sus 10 capas histológicas, pero vamos a repasar lo que es más importante dentro de la retina. Dentro de la retina se encuentran varias células nerviosas. Dentro de ellas nos vamos a detener en los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los encargados de convertir un estímulo luminoso en un impulso nervioso para que finalmente nuestro cerebro lo interprete. Hay dos tipos de fotorreceptores, los bastones, que se encuentran principalmente en la retina periférica y van a ayudarnos a detectar luz y sombra, son sumamente importantes para nuestra visión nocturna. Y los conos, que se concentran en la parte central de la retina, que se conoce como mácula. Ya en la imagen a la derecha podemos ver en la parte de arriba una foto del polo posterior. Nosotros le decimos que significa que es la parte más posterior de la retina la que finalmente capta la imagen, y vamos a ver dos coloraciones, una bien rosadita, que es la retina donde están principalmente los bastones, y una un poco más opaca, central, que es lo que acabo de nombrar como la mácula. Ya se ve un poco más central, ya que la irrigación es solamente desde la coroides, lo que le hace a coloración tan característica, y es mucho más delgada, y ahí se concentran los conos, y los conos tenemos de tres tipos que van a detectar tres tipos de colores: rojos, verdes y azul. Y todos los fotorreceptores van a hacer sinapsis después. Ahora vamos a estar mirando la imagen de abajo, donde se ven abajo los fotorreceptores, después los fotorreceptores en contacto ya con las capas más externas de la retina. Después, en una capa intermedia, se ven las células bipolares para finalmente hacer sinapsis con la célula ganglionar. La célula ganglionar es la que finalmente va a conformar el nervio óptico, ¿ya? Y corresponden a la capa más interna de la retina. O sea, la luz, cuando llega, pasa a través de toda la retina para llegar al fotorreceptor. El fotorreceptor lo convierte en un impulso nervioso, el cual vuelve a hacer el camino hacia la parte más interna de la retina para conformar las células ganglionares. La mácula, ya hablamos un poquitito en la diapositiva anterior, es la zona más central, la zona que ven en la imagen con un cambio de coloración, y es la zona que nos va a dar la mayor calidad de visión. La vascularización en este caso está dada por la coroides. En esta parte de la retina es mucho más delgada para permitir el paso más expedito de la luz. ¿Ya? Quedan solo los fotorreceptores, las otras células se hacen al lado, dándole la coloración. La porción
Hablando ya de vascularización completa de la retina, la porción más externa es por la coroide, mientras que las porciones más internas es por la arteria central de la retina, que es una de las primeras ramas de la arteria oftálmica, que como vemos en la imagen se va a dividir en superior, inferior, nasal y temporal. Y el drenaje venoso de la retina se hace a través de la vena central de la retina. Hablando ya específicamente del nervio óptico, su origen se encuentra medial a la mácula. Como ya hablamos, ya la mácula es un poco más externa y el nervio óptico está un poco más medial. Ya está conformado por aproximadamente 1.2 millones de axones, que son los axones de las células ganglionares que estaban en la retina. Ya es un nervio central propiamente tal, ya que está cubierto por meninges, y va a conducir la señal hacia el cerebro. En la imagen siguiente podemos ver cómo la imagen se toma y va a ser transmitida por el nervio óptico a lo largo de todo el cerebro. ¿Ya? Recordar que el nervio óptico es el nervio número 2, está definido como un nervio periférico, pero sin embargo al estar cubierto por meninges se comporta como un nervio del sistema nervioso central. Ya habiendo terminado con las capas del ojo, vamos a pasar a los contenidos que hay dentro del globo ocular. Ya, primero nos vamos a encontrar posterior a la córnea con la cámara anterior. Como decía, los límites anteriores es la cara posterior de la córnea, el límite posterior es la cara anterior del cristalino y el límite periférico es el ángulo iridocorneal que ya nombramos al hablar de la esclera y de la córnea. La cámara anterior contiene al humor acuoso, que es producido en la cámara posterior por los procesos ciliares y va a viajar a través de la pupila hacia la cámara anterior para ir a drenar en el ángulo iridocorneal. En la imagen de abajo podemos ver cómo es la circulación del humor acuoso. Esto es sumamente importante y lo van a volver a repasar cuando se hable de glaucoma agudo y de otros tipos de glaucoma. La cámara posterior es un espacio muy pequeño que se encuentra delimitado por anterior por el iris, por posterior por el cristalino y hacia la periferia por el cuerpo ciliar. Ya hacia medial vamos a encontrarnos con la pupila. El humor acuoso es muy importante, ya que va a aportar de nutrientes a todos los tejidos avasculares que hay en esta zona, específicamente la córnea y el cristalino. Va a retirar la basura metabólica y es un importante determinante de la presión intraocular. El ángulo iridocorneal, ya lo hablamos, ¿cierto? Es el límite anterior de la esclera, es el límite posterior de la córnea, es donde se inserta el iris y el cuerpo ciliar, lo que lo hace una estructura altamente importante a pesar de su pequeño tamaño. Es el lugar de drenaje del humor acuoso, ¿ya? Y eso lo hace fundamental en el equilibrio en la producción y el drenaje del humor acuoso. ¿Ya? La producción por los cuerpos ciliares, el drenaje por el ángulo iridocorneal. Dan determinando la presión intraocular, que es 16 más o menos 5, o sea, podemos decir que es normal hasta 21. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de una resistencia a la salida por una lesión del ángulo iridocorneal, nos va a aumentar la presión intraocular dando origen a algunos tipos de glaucoma. ¿Ya? El ángulo iridocorneal está compuesto desde lo más interno a lo más externo por el trabéculo, después viene el canal de Schlemm y finalmente los canales colectores que terminan en los plexos venosos epiesclerales. Por todos estos lugares es que va a pasar el humor acuoso para finalmente llegar al plexo venoso epiescleral y ser drenado por las venas epiesclerales. El cristalino es el lente con el que nacemos todos adentro de nuestro ojo. Nuestro ojo también necesita un lente. Es un lente biconvexo, elíptico y 100% transparente. Está posterior al iris en el mismo plano pupilar. Para que se hagan una idea, en la imagen está visto. Para todo esto es muy importante hacerse la imagen en 3D. Esto está cubierto en 360 grados por las otras estructuras. Las células en la superficie anterior y en las células del licuador van a ir migrando y se van a ir transformando en fibras. En la medida en que estas células se transforman en fibras, van a perder todos sus organelos y esto les permite la transparencia. Está revestido por una membrana que denominamos cápsula, una membrana muy delgada, y está mantenido en su posición por un ligamento que se llama la zónula. La zónula parte desde el ecuador del cristalino, la cápsula, ahí es donde se fija, hasta el cuerpo ciliar.
Es el segundo lente en poder del ojo después de la córnea, de la cual ya hablamos. La actividad metabólica y la disposición de sus fibras es la que le permite esa transparencia tan necesaria para tener una buena visión. Y esa transparencia se suele perder con los años por el estrés oxidativo y por causas normales del envejecimiento. A eso es a lo que después le vamos a llamar catarata y lo vamos a tratar en otras clases, ¿ya? La gran importancia de este lente es que tiene una capacidad de acomodación. Cuando el músculo ciliar se contrae, al ser este circular en 360 grados, las fibras de la zónula se relajan. Al relajarse permiten el abombamiento del cristalino. Por el contrario, cuando se relaja el músculo ciliar, se tensan las fibras de la zónula, provocando un aplastamiento del cristalino. Si iniciamos el video, podemos ver exactamente eso. Como al contraerse el músculo ciliar, vamos a poder ver la relajación de la zónula y el abombamiento del cristalino, para luego poder ver que cuando se relaja el músculo ciliar, se tensa la zónula y se aplana el cristalino. Si seguimos con los contenidos intraoculares y nos vamos un poco más hacia posterior, nos encontramos con el humor vítreo o gel vítreo. Es un gel, como lo dice la palabra, que va a llenar 4/5 partes del volumen intraocular. Se encuentra en lo que conocemos como cámara vítrea, que está posterior al cristalino y anterior a la retina, y está compuesto por ácido hialurónico y fibras colágenas. Es una vía metabólica para la distribución de metabolitos dentro del ojo. También es completamente vascular, es un gel. A modo de resumen, entonces, el ojo tiene 4 medios transparentes sumamente importantes para que la imagen finalmente se forme en la retina y pueda llegar a nuestro cerebro. Estos son, de lo más anterior a lo más posterior, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Si la transparencia de uno de ellos falla, va a disminuir la agudeza visual. Una vez habiendo visto todos los contenidos intraoculares, vamos a continuar ahora con lo que definimos como anexos oculares, que es todo lo que está en contacto y que va a ayudar al adecuado funcionamiento del globo ocular. Los párpados. Los párpados están compuestos en la superficie más externa por la piel y su superficie más interna por la conjuntiva. Ya el espacio entre ambos párpados, el superior e inferior, le vamos a llamar la hendidura palpebral. ¿Ya? Y en su contenido, el párpado va a tener, al igual que la piel, un espacio subcutáneo muy delgado, ¿ya? Y va a tener músculos en su interior y el tarso en su parte más interior, donde están glándulas que aportan a la lágrima sumamente importantes, ¿ya? Dentro de los músculos son importantes los párpados, que el cierre palpebral está determinado por el músculo orbicular inervado por el séptimo par, mientras la apertura está determinado por el músculo elevador del párpado, el tercer par. De ahí se ven las alteraciones, que cuando tenemos parálisis del tercer par vamos a tener una ptosis, no vamos a poder abrir el ojo. Mientras que cuando hay una falla del séptimo par, una parálisis, vamos a ver que hay una falla en el cierre del globo ocular, que también se puede llamar lagoftalmo, ¿ya? Y ambos párpados, el superior y el inferior, se van a unir en el canto medial y en el canto lateral. La conjuntiva es la mucosa que reviste el globo ocular. Va desde el limbo esclerocorneal, ¿ya? La córnea no encontramos conjuntiva, pasa por los fondos de saco, cubre toda la pared interna de los párpados y va a terminar en el límite más superior o inferior de los párpados. Podemos ver en el canto interno, que es la zona más medial, ya donde se une el párpado superior e inferior, la carúncula y el pliegue semilunar, que corresponden a pliegues específicos de la conjuntiva sumamente importantes en la parte estética. El aparato lagrimal está compuesto principalmente por la glándula lagrimal, que está en el ángulo superoexterno de la órbita. Tenemos que acordarnos que allí se encuentra para ciertas inflamaciones que podemos encontrar o patologías de la glándula lagrimal. La vía de drenaje es la segunda parte del aparato lagrimal. Ya producimos lágrima y normalmente la lágrima no está cayendo, no estamos llorando, no estamos lagrimeando constantemente. Y esto se debe a que todo el aparato lagrimal funciona bien. Producimos lágrima y la lágrima se va por las vías de drenaje normales, ¿ya? Que son los puntos lagrimales superior e inferior, como vemos ahí en la imagen, ya, para después pasar por los canalículos lagrimales superior e inferior. Estos se van a unir conformando el saco lacrimal, para después formar el conducto lácrimo-muco-nasal, que va a ir a desembocar en el meato inferior. Los músculos extraoculares son un componente fundamental del globo ocular, de todo el aparato del globo ocular, del cual no nos podemos olvidar. Son 4 músculos rectos,
Todos están inervados por el tercer par craneal, excepto por el recto lateral que está inervado por el sexto, y esto es importante recordarlo. Si no lo recuerdan, por favor búsquenlo, ya es fácil olvidarlo cuando uno no lo está viendo todo el rato. El origen de los músculos rectos está en el vértice orbitario y todos se insertan anterior al ecuador en la esclera. ¿Ya? Además de los 4 músculos rectos, tenemos 2 músculos oblicuos, muy importantes para las torsiones del globo ocular. El oblicuo superior va a estar inervado por el cuarto par craneal y el oblicuo inferior por el tercer par craneal. ¿Ya? Estos tienen un origen y una inserción distinta a las anteriores, pero no va al caso entrar en más detalle. En este cuadro podemos ver, en cada ojo tenemos el ojo derecho y el izquierdo independizados, cuáles son los movimientos de los músculos. Yo les recomiendo que frente a una parálisis o cualquier paciente con patología de la oculomotilidad vayan a ver la imagen, ya que no es fácil recordarlos, ¿ya? El músculo recto lateral y recto medial son los más fáciles de recordar, ya que tienen un solo movimiento, a lateral y a medial de cada globo ocular. Sin embargo, los músculos oblicuos y los músculos superiores e inferiores tienen 3 movimientos. Hace movimientos superior e inferior, hace movimientos laterales o mediales y aparte hacen movimientos de intorsión o de extorsión del globo ocular, permitiéndonos así el gran rango de movilidad que tenemos. ¿Ya? En la imagen yo les estoy mostrando no uno u otro movimiento, sino el movimiento en el cual es solo ese músculo el cual determina ese movimiento, ¿ya? Por eso la imagen es así, no hacia arriba o hacia abajo, ya que si hacemos al paciente mover el ojo hacia arriba, están actuando 2 músculos, el recto superior y el oblicuo inferior. Por lo tanto, yo no puedo independizar el movimiento para saber qué músculo es el afectado, altamente importante en parálisis de músculos extraoculares. Todo el contenido y el globo ocular del cual hemos hablado está contenido dentro de la órbita ósea. ¿Ya? La órbita ósea tiene una forma piriforme. Eso significa que es un poquito más estrecha a nivel del reborde orbitario, después se ensancha un poco a nivel del ecuador del globo ocular y después se vuelve a estrechar hacia atrás. En la parte más atrás vamos a poder ver el agujero óptico donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y un poquito más a lateral la hendidura esfenoidal donde pasan los nervios, todos los otros nervios y las venas orbitarias para el drenaje venoso de la órbita. ¿Ya? La órbita está compuesta por muchos huesos, cada pared está compuesta por distintos huesos, no es importante independizarlos todos, pero sí saber que son muchos huesos ya con muchos puntos de fusión. Las paredes más débiles van a ser la pared medial, ¿ya? Donde nos vamos a encontrar con el seno etmoidal y esfenoidal, y la pared inferior, donde abajo está el seno maxilar, ¿ya? Es por esto, y esto hay que tenerlo guardado en la cabecita, que la radiografía de órbita no nos sirve mucho. Tiene tantos pequeños huesos que por lo general vamos a tender a confundir una fractura con una fisura o una unión de distintos huesos absolutamente normal, ¿ya? Y por lo general nosotros preferimos el estudio óseo de la órbita con escáner. El coroide es una de las capas externas del ojo, localizada entre la esclera y la retina, llena de vasos sanguíneos. La función del coroide es alimentar las capas exteriores de la retina. El cuerpo ciliario está localizado detrás del iris, cerca del lente cristalino. Esta estructura tiene 2 funciones. El líquido acuoso que llena la parte frontal del ojo está hecha dentro del cuerpo ciliario. También el cuerpo ciliario está hecho de músculos que permiten que el ojo enfoque a diferentes distancias. La córnea es una ventana clara representando 1/6 de las capas externas del ojo. La función primordial de la córnea es enfocar y transmitir luz a la retina. El lente cristalino es una estructura transparente dentro del ojo, localizada directamente detrás del iris. La función del lente es enfocar los rayos de luz hacia la retina.
El iris es la parte que contiene el color del ojo, localizada detrás de la córnea y enfrente del lente cristalino. Esta estructura separa la cabina anterior de la posterior en el ojo. La función del iris es ayudar a regular la cantidad de luz que entra en los ojos. La pupila es el centro negro en medio del iris. La función de la pupila es regular cuánta luz entra en el ojo. El tamaño de la pupila varía automáticamente para regular la cantidad de luz que entra en el ojo. La retina es la capa del ojo que contiene los nervios. Este tejido forra la parte posterior del ojo. La función de la retina es detectar la luz y crear impulsos que son mandados a través del nervio óptico al cerebro. La esclera es la parte blanca del ojo, la cual constituye 5/6 de la capa exterior del ojo. La función de la esclera es proveer una protección para el ojo y servir como el área donde los músculos extraoculares que mueven el ojo se insertan. El vítreo es la sustancia clara parecida a una gelatina que llena el centro del ojo. 99% de la composición del vítreo es agua. La función primordial del vítreo es proveer la integridad estructural del ojo. También provee el camino para los nutrientes que deben llegar al lente, cuerpo ciliario y a la retina. Los zónulos son una serie de fibras muy finas que conectan el lente cristalino al cuerpo ciliario. La función de los zónulos es mantener el lente en un lugar fijo dentro del ojo. Ahora, por último, les dejo un video, el cual tiene una narración que van a poder escuchar, ¿ya? En la cual les da una imagen en 3D de lo que es el globo ocular. Esto me interesa que le pongan atención, ya que por lo general el gran error que cometemos nosotros al estar estudiando anatomía ocular es no imaginarnos el globo ocular como algo redondo, como algo en 3D, como algo esférico. Damos por final la parte de anatomía para decir unas pocas palabras correspondiente a la semiología ocular, ¿ya? Esta es una introducción a la semiología ocular. En sexto año van a tener una clase que se va a dedicar solo a examen físico y a semiología para que la desarrollen un poco más, ¿ya? Y damos por sabido que la parte de los nombres de los síntomas, eso lo tienen que aprender anticipadamente. Al enfrentarnos a un paciente oftalmológico, no podemos olvidarnos que es sumamente importante la anamnesis, ¿ya? Muchos cometemos el error de preguntarle al paciente y no desarrollar más el síntoma o preguntar más de lo que exactamente nos dice el paciente. Y en oftalmología esto se vuelve de fundamental importancia, ya que normalmente para el paciente es muy difícil delimitar espontáneamente el síntoma que siente. Por lo tanto, es muy importante cuando nos enfrentamos a este paciente saber el motivo de consulta y el motivo de consulta delimitarlo lo mejor posible. Por ejemplo, tenemos que saber si el paciente tiene síntomas visuales versus síntomas no visuales, como por ejemplo podría ser una cefalea. Definir lo más claramente posible el síntoma, definir la lateralidad, la temporalidad que nos puede orientar a la gravedad o la urgencia de cada caso y la situación en la que se produce el síntoma. ¿Ya? Es muy importante, por ejemplo, que nos puede comentar fatiga ocular y es después de pasar 3 horas frente al computador. Después de eso todos tenemos fatiga ocular. Eso no es una situación anormal. Igual que en toda la otra medicina, son muy importantes las comorbilidades. Por favor, no olvidarlos. El paciente diabético, el paciente hipertenso, si es una mujer embarazada, es extremadamente importante. Y los antecedentes familiares, padres que hayan perdido la visión por glaucoma, padres o hermanos que hayan tenido estrabismos o hayan tenido desprendimientos de retina, nos van a orientar a mayor probabilidad de ciertas patologías en el paciente al que nos enfrentamos.
Acá les puse un importante resumen de por qué es importante, es fundamental nuestra anamnesis. Hay diferencias sintomáticas muy importantes. El dolor ocular, por ejemplo, versus ardor o molestia son extremadamente distintos y tenemos que diferenciarlo. El dolor realmente ocular se acompaña de fotofobia, de blefaroespasmo, es muy molesto porque, como dijimos antes, la córnea está altamente inervada. Sin embargo, el ardor o la molestia el paciente también lo puede definir como dolor, pero nos va a orientar más, por ejemplo, a un ojo seco, a una patología de menor gravedad. La pérdida de visión también tenemos que diferenciarlo, una pérdida de visión brusca de una dificultad o una visión borrosa. Ya muchas veces los pacientes no se dan cuenta de sus pérdidas visuales hasta que se tapan un ojo y de repente se percatan de que, por ejemplo, se tapan el ojo derecho y por el ojo izquierdo no ven. Y no se habían percatado antes, no porque la pérdida de visión sea brusca, sino simplemente por el hecho de que nunca se habían tapado un ojo, ¿ya? Y también ahí vamos a diferenciar, por ejemplo, probablemente ese ojo que está viendo menos, lo que ve en verdad es visión borrosa, no es una pérdida de visión. La fotofobia versus la sensibilidad a la luz. Es muy normal la sensibilidad a la luz, esto de salir de un espacio oscuro, un espacio repentinamente muy claro, que nos moleste mucho, ¿ya? Pero la fotofobia es la intolerancia a cualquier tipo de luz y es dolor con la luz, ¿ya? Es fobia a la luz. El paciente no nos puede abrir los ojos frente a la luz. El dolor ocular versus la cefalea. Para esto normalmente le tenemos que pedir al paciente que nos indique exactamente dónde es el lugar del dolor. Muchas veces se van a ir a tocar la cabeza en vez del ojo, ¿ya? También diferenciar, por ejemplo, una cefalea de origen ocular versus otra cefalea, ¿ya? Normalmente la cefalea de origen ocular tenemos dos causas. Una es el dolor ocular que se va a irradiar y ahí vamos a tener que seguir el camino del trigémino, como por ejemplo en el herpes zóster, ¿ya? O en el glaucoma agudo, versus la cefalea que se provoca por un astigmatismo, por ejemplo, no corregido, en el cual el paciente está todo el rato tensando la zona, los músculos extraoculares, ¿ya? Y los músculos de la frente. Esta cefalea es de predominio frontal y es de predominio vespertino, ¿ya? Para diferenciarlo de otras cefaleas, como por ejemplo la tensional, cuyo predominio es occipital, ¿ya? Y otro ejemplo que les quiero poner aquí es la diplopia, o sea, la visión doble versus visión borrosa o dificultosa movida. ¿Y por qué esto es importante? Porque la visión doble nos va a orientar a patologías principalmente de los músculos extraoculares o alguna patología grave, ¿ya? La diplopia es grave, vemos dos imágenes. Pero, por ejemplo, la visión borrosa o dificultosa puede ser de cualquier otra causa y la visión movida puede ser secundaria a un nistagmus, por ejemplo. Y ahí nuestro paciente cambió completamente y ya estamos pensando en derivarlo al neurólogo. En cuanto al examen físico, solo les quiero contar unas pequeñas palabritas ya. Siempre recordar que se inicia desde el ingreso al paciente a la consulta. En la inspección tenemos que ver desde lo más externo a lo más interno. No olvidemos ver los párpados y todos los detalles de la cara antes de enfocarnos exactamente en el detalle. Acá, por ejemplo, vemos una imagen de una señora que tiene una rosácea sumamente intensa. Esa rosácea, recordad que no va a afectar solo a las mejillas, sino que también afecta a los párpados, afectando la calidad de la lágrima principalmente. También a veces es de mucha utilidad ver los lentes que trae el paciente. Podemos orientarnos a ver si es miope. En la siguiente imagen vemos a un niño con lentes de un paciente muy miope. Los lentes pequeño tamaño, difícil averiguar si es miope o hipermetropía o astigmatismo, pero la verdad es que tampoco nos va a importar mucho, ¿ya? Lo que nos importa pesquisar son los pacientes, como en esta imagen, altos miopes, ¿ya? Y para saberlo son los típicos lentes poto de botella y en los que vemos el ojo muy pequeño. Versus, en la siguiente imagen, vemos a un niño que es hipermétrope. Por lo general es más frecuente en niños y es el típico lente que nos hace ver unos ojos gigantescos, ¿ya? Después pasamos a recordar la medición de la agudeza visual. Es importante medirla cada ojo por separado. Si el paciente nos trae sus lentes, tenemos que medirlo con sus lentes, ¿ya? Y jamás de cerca por la presbicie, la cual nos puede orientar mal en nuestra sospecha diagnóstica. Y si el paciente no trae sus lentes y sospechamos que lo que le faltan es lente, lo podemos hacer con un agujero estenopeico.
En la siguiente imagen podemos ver un agujero estenopeico, es simplemente un pequeño hoyito que va a ayudar a delimitar la cantidad de rayos luminosos que entran en el ojo. Si es que no tenemos agujero estenopeico, es tan simple como tomar una hoja cuadriculada y hacer un pequeño hoyito en la unión de dos cuadrículas. Y vamos a pedirle al paciente que mire a través de ese hoyito. Esto puede mejorar bastante vicios de refracción leves a moderados, mejorándonos varias líneas de visión. Otras cosas que vamos a medir son la estereopsis, que es la visión de profundidad, y el test de Ichihara, que es la visión de colores. Continuando con el examen físico, no podemos olvidar los reflejos pupilares. El reflejo fotomotor es el reflejo en el cual iluminamos el ojo y la pupila se va a achicar respondiendo al estímulo luminoso que ingresa. El reflejo consensual es el reflejo en el cual iluminamos el ojo derecho y vamos a ver la misma contracción pupilar en el ojo izquierdo. ¿Ya? Y el defecto pupilar aferente relativo, el cual vamos a abordar mucho mejor el próximo año en la clase de examen físico. El test de Hirschberg es el clásico test que vamos a aplicar en los niños. También lo podemos aplicar en adultos para evaluar si hay alguna desviación. En la segunda imagen podemos ver cómo se iluminan los dos globos oculares y vamos a ir a ver dónde cae el reflejo pupilar. El reflejo pupilar debiera caer simétrico, sin embargo, por ejemplo, en la imagen de abajo vemos que en el ojo izquierdo el reflejo cae central, mientras en el ojo derecho está casi en el borde externo de la pupila. El Cover Test también es un examen de utilidad, la campimetría por confrontación, la luz de cobalto más la tinción con fluoresceína, que vemos ahí en la imagen de abajo, vamos a tratar en detalle más adelante, y la oftalmoscopía directa. Finalmente, les quiero dejar algunas palabritas sumamente importantes. Ya, los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo. Eso dijo Friedrich Hebel. Mucha gente dice que es el ingreso al alma. ¿Ya? Y Charles Darwin describió, dice, parece absurdo de todo punto, lo confieso espontáneamente, suponer que el ojo con todas sus inimitables disposiciones pudo haberse formado por selección natural. La razón me dice que sí se puede demostrar que existen muchas gradaciones, desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo completo y perfecto, siendo cada grado útil al animal que lo posea. Si además el ojo alguna vez varía y las variaciones son hereditarias, entonces la dificultad de creer un ojo perfecto y complejo pudo formarse por selección natural, aun cuando insuperable para nuestra imaginación, no tendría que considerarse como destructora de nuestra teoría. A mí me gusta mucho esta cita, ya que nos muestra la gran complejidad del globo ocular. Creo que en esta clase hemos abordado la gran complejidad del globo ocular. Espero que les haya servido al menos de introducción. Ya, llegar a comprenderlo requiere muchísimo más estudio, pero por lo menos una invitación a comprender este hermoso, maravilloso y complejo órgano que nos da un sentido realmente fundamental en nuestra vida, que es la visión.